La comunidad rural del Centro Poblado La Paz siempre ha estado permeada por la violencia. Y fue una comunidad que nació en el conflicto armado. Y son ambientes hostiles, agresivos, no conocían otro mecanismo. Entonces, el diálogo como el elemento de la comunicación empezó a evidenciar dentro de la comunidad educativa que era un elemento pedagógico con el que debíamos empezar a construir nuevas realidades educativas y que por ende iban a trascender hacia las familias. En el Centro Poblado La Paz, decía la estudiante que venía en el bus anoche hablando conmigo, dijo, profe, a este pueblo lo salvó el colegio. Fueron sus palabras. El colegio fue la tabla de salvación. Los papás que nacieron en ese conflicto fueron fruto de esa confrontación, cansados ya de esa realidad y ya con familias y los jóvenes ya creciendo, se aferraron a la única oportunidad que el Estado les había dado, que era su escuela. Una comunidad aferrada a su escuela, abrazada a su escuela. ¿Y cómo se podía evidenciar eso? Pues que existía la escuela en medio de tanta confrontación y tantos muertos. Y empezamos nuestra apuesta y nos comprometimos todos, tanto papás, docentes, todos. Ya teníamos la experiencia, que era solo a través de la escuela donde La Paz podría cambiar, donde se podría hacer honor a su nombre. Solo con la educación podríamos alcanzar los sueños de ellos, los sueños que ellos tuvieron y nunca pudieron porque sus realidades fueron otras, pero sí los sueños que ellos tenían ya para sus hijos y sus familias. Directa o indirectamente fue desde el colegio donde se empezó a abrir las puertas para que el mundo, porque no solo el departamento, sino el mundo conociera que eran otras realidades, otras comunidades humildes, trabajadoras, resistiéndose a esa guerra solos. Y ellos empezaron a resistir fue con el colegio. Empezaron a empoderarse del colegio y a sentir lo suyo y a defender el territorio con el colegio. Todo esto que estamos construyendo ha valido la pena y siente uno que no eran las comunidades, es la historia tan dura que les tocó vivir a ellas. Una historia muy difícil para ellos, para los muchachos. Y se siente uno útil, siente que sí es posible transformar estas realidades. Uno todo el tiempo en la universidad, en el colegio, por fuera, dice que el único, por no decir el principal factor de transformación es la educación, pero solo allá, como lo estamos viviendo, se da uno cuenta que sí es cierto, que no es el principal, es el único. Bueno, yo soy la menor de 10 hijos. Dice mi hijo, es que mi abuela fue una camada, mamá. Y soy la menor de esa camada de 10 hijos, 7 mujeres y 3 hombres. Mis papás campesinos. Y a mis hermanos los mayores no les gustaba el sector agropecuario. No les gustaba, no. Desde pequeños les tocó trabajar en él, pero sus intereses estaban en otras actividades. Entonces mi papá, como era la menor, pues siempre me llevaba a la finca, al trabajo de la finca, a acompañarlos. Me enseñó a manejar, él no, pero el señor que le manejaba a los 11 años. Y yo feliz, pero resulta que era para que lo llevara todo el tiempo a la finca o a donde tenía que ir a comprar ganado. Para eso me enseñó a manejar a tan temprana edad. Entonces, hubiera querido más tiempo con él. A mí me encanta el sector agropecuario. Él murió cuando tenía 15 años.
y hubiera sido mayor el aprendizaje frente al sector si lo hubiera tenido más tiempo. Tal vez con él hubiera podido me hubiese gustado compartir esos temas en particulares.